Pues, ¿qué les parece que si vamos a la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Cuántos han venido con hambre de la palabra del Señor? Ok, yo quiero estar compartiendo el tema número 16 de la serie Me seréis testigos. Y el tema número 16, fíjense cómo se llama. ¿Cómo ser un testigo completo en Cristo? ¿Cómo ser un testigo completo en Cristo? Vamos a leer el texto base, Efesios capítulo 4, versículo 13, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Y la palabra de Dios es bendita, ¿verdad? Y vamos a aprender de la palabra del Señor. ¿Cómo ser un testigo completo en Cristo? La palabra de Dios dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, ¿verdad? De la plenitud, ¿qué dice? De la plenitud de Cristo, ¿ok? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por su amor, su misericordia, su bondad. También, Señor, por el trato que usted tiene con nosotros. Gracias por la reprensión, por todo lo que usted permite que podamos pasar, Señor. Gracias. En esta mañana agradecemos la vida, la salvación, la salud, las fuerzas, las finanzas, todo lo que usted provee para nosotros. Gracias por el cuidado que usted tiene para nosotros. Gracias por poner los medios para que podamos venir juntos como hermanos en la fe, para venir a adorarte a ti, porque esa es nuestra intención, venir a adorarte a ti, venir a exaltarte, venir a vernos como hermanos, alentarnos como hermanos, venir a participar, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, para que el Evangelio siga adelante, Señor. Pero también hemos venido a ser ministrados por medio de tu palabra. Amado Padre, yo aquí solamente soy un servidor, Señor. Tú eres el pastor, Señor. Yo solamente soy el mesero que sirve el alimento. Tú eres el que lo prepara, Señor. Yo solamente estoy aquí para servir a las mesas de mis hermanos, Señor, para servirles a ellos, para servirte a ti, ser tu esclavo y ser servidor de mis hermanos. Por eso en esta mañana yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, llegue así calentita, Señor, y que mis hermanos puedan degustarla, que puedan alimentarse de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, que tu Santo Espíritu aplique esta palabra para que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar completos en ti, Señor. Te pido que tu palabra toquen hasta lo más profundo de nuestro ser, porque ese es el poder que tiene tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén, hermanos, amén. Hermanos, miren, la Biblia dice en Amós 3:3, fíjense, Amós 3:3 dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta. Hermanos, ¿a cuánto les gusta el deporte? Cualquier deporte, ¿ok? ¿Cuánto les gusta el deporte de dormir 14 horas al día? No, ese no es deporte. Bueno, a cualquier deporte, ¿ok? ¿Qué pasa cuando un equipo no está unido? Que cada quien hace lo que bien le parece. ¿Usted ha visto un equipo, vamos a poner de fútbol? ¿Qué pasa cuando el delantero anda ya en la defensa y el de la defensa anda en el guardafano, ¿verdad? El de la defensa anda en medio y ¿qué pasa? Pues no hay una, ¿qué? Unidad, no pueden jugar bien y al final pierden. ¿Y qué es lo que se dice? Es que no trabajaron coordinados o juntos. ¿Sí han oído eso o no? Es verdad, hermano. Eso es lo que se les dice. ¿Qué pasa, hermanos, en un trabajo? ¿Cuántos tenemos trabajo? Gracias a Dios. Cuando nuestros compañeros de trabajo no trabajamos en unidad, ¿qué es lo que pasa? A unos nos va a tocar trabajar de más, ¿sí o no? ¿Cuántos han trabajado de más por culpa de alguien que no hace su trabajo? Se nos carga el trabajo. Hermanos, ¿qué pasa en el matrimonio? Si un matrimonio no está trabajando en unidad, hermanos, uno de los dos siempre sufrirá más que el otro.
Siempre. Ahora, hermanos, en la vida cristiana, en el diario vivir, nosotros somos testigos de Jesús, somos hermanos en la fe. ¿Ustedes creen que entre nosotros debemos de trabajar en armonía, en unidad? Porque recuerden que todos los, en este caso iglesia local, pero hablando de todo el cuerpo de Cristo, tenemos diferente manera de pensar, de carácter, de todo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Va a haber roces, sí o no? Sí, hermanos, va a haber pleitos, o sea, somos cristianos, pero va a haber cosas que van a pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que nosotros como cristianos debemos de estar en coordinación, debemos de estar unidos? ¿Creen? Ahora, ¿por qué? Bueno, eso es precisamente, hermanos, lo que hoy vamos a aprender. Así que escúchame, hermano, yo te pido en el amor del Señor que dejes que su bendita palabra traspase el corazón, para que podamos de aquí en adelante estar en el equipo de Cristo. ¿Cuántos quieren estar en el equipo de Cristo? Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 4, desde el versículo 1, por favor. Efesios capítulo 4. Del versículo 1, vamos a leer al 16. Leemos la palabra del Señor que es bendita. Dice, hablando del apóstol Pablo, dice, yo pues preso en el Señor. ¿Qué dice? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar estudiando. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos? Miren, en el capítulo 3 de Efesios, aquí estaba hablando acerca el apóstol Pablo de predicar el evangelio, que por predicar el evangelio él estaba preso y que Dios le había encomendado el ministerio o el predicar a los gentiles, es decir, a la raza que no era 100% judía. Pablo, él se consideraba, escuchen esto, hermano, porque tiene mucha importancia, el menos indicado para hacer este trabajo. Y saben, hermanos, cuando nosotros nos consideramos los menos indicados para hacer el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, estamos empezando a hacer el trabajo correctamente. Cuando nosotros nos consideramos los menos indicados, hermanos, es cuando Cristo Jesús se lleva toda la gloria, ¿verdad? Entonces, siempre, hermanos, ¿qué trabajo? Bueno, pastor, yo no, ¿cómo no? Tenemos un trabajo de ser cristianos. Antes de cualquier otro servicio que podamos prestar
a Cristo y a nuestros hermanos en la fe, somos cristianos. Y le estamos prestando, ¿verdad?, nuestro tiempo, nuestra vida a nuestro Dios. Entonces debemos de considerarnos indignos de ser cristianos. Señor, me queda tan grande este saco. Ahora sí que me queda grande el saco, pero hablando del camino de la fe. Señor, no soy lo que tú quieres que sea, pero pues te voy a servir con todo mi ser. Entonces eso, hermanos, es algo muy, muy hermoso que tenemos que prestar atención. Debemos de considerarnos los menos indicados y eso nos va a ayudar a valorarlo todo. Yo me debo de considerar inmerecedor de tener una esposa tan bella como la que tengo, unos hijos tan bellos como los que tengo y unos hermanos en la fe tan feos, no se crean, hermanos, unos hermanos en la fe tan bellos que Dios me ha prestado para poder junto con ellos edificar una iglesia. Yo no soy aquí el edificador es Cristo por medio de la palabra. Yo soy el servidor de ustedes. Eso somos, ¿verdad, que hermanos? Eso somos servidores. No somos, yo le decía al Señor, digo, en confianza, ¿no? Yo le decía, Señor, yo dejo de ser pastor. Hermano, no se asuste, no. Yo quiero ser servidor, no quiero ser autoritario, no, yo quiero ser un servidor. Y eso, hermanos, debe de ser nuestra oración. Si usted es maestro, si usted toca la alabanza, lo que sea, hermanos. Señor, yo no quiero ser eso, yo quiero ser un servidor, yo quiero ser un esclavo, doulos, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces eso nos va a ayudar a ser agradecidos, hermano, valorar lo que tenemos. Amén. Entonces el apóstol Pablo decía, yo soy el menos indicado, soy el peor de todos. Y saben, hermanos, el apóstol Pablo era el mejor preparado de todos. ¿Sabía usted? Era el que más conocimiento de la palabra tenía. Y sin embargo, era un hombre que Dios estaba tratando y había tratado con él para ser un hombre humilde, un servidor de todos. Amén. Entonces, Pablo, hermanos, ahí en este capítulo, el capítulo 3, habla de que él había sido llamado para servir a Dios a través de enseñar a los gentiles. Pablo sabía que esta parte a él le había tocado. Y para que los gentiles, hermanos, conocieran a Dios, el apóstol Pablo se tenía que unir a los gentiles, no unirse a sus actividades, sino acercarse a ellos, no hacerles el fuchi. Pablo era un judío de pura cepa, de la tribu de Benjamín, o sea, una tribu de muy buena reputación. Y sin embargo, Pablo se creía el menos de todos. Decía, yo de todos los apóstoles soy el abortivo, soy el último. No soy digno de llamarme apóstol. Gloria a Dios por lo que Dios hizo en la vida de nuestro hermano Pablo, el apóstol. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo, después de eso, él pide a sus hermanos que oren. Que oren para que la palabra de Dios penetre en el corazón de los gentiles. Y eso, hermanos, es algo muy importante. Nosotros como cristianos debemos de orar por la palabra de Dios aquí en la iglesia, por las palabras de Dios a nuestra hermana Alicia, la palabra de Dios a mi esposa, para los niños, a nuestra hermana Sharon, la palabra de Dios a nuestro hermano César, a todos los servidores y al último a mí, no le hace. Pero tenemos que estar orando, ¿para qué? Para que la palabra de Dios penetre en los corazones. Orar por algodones, orar por todo lugar, por los lugares donde Dios, si Él nos permite establecer iglesias, lo que Él quiera, hermanos, lo que Él quiera. Tenemos que orar. Entonces el apóstol Pablo pedía esa oración. Entonces miren, eso es lo que estaba pasando en el capítulo 3, ¿verdad? Para entrar a continuación a nuestro párrafo a estudiar. Entonces mira, Pablo aquí nos da la clave de cómo estar completos en Cristo. Y esto es precisamente lo que vamos a aprender. Vamos al punto número 1, hermanos, el ruego de Pablo. El ruego de Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 1, por favor. Efesios 4:1, apóstol Pablo una vez más dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano, esta palabra os ruego es una expresión, hermano, no de imponer, sino de una carga. El apóstol Pablo no era como muchos de nosotros que tenemos que dejar esas áreas y dejar que la palabra nos moldee, los que presidimos, los que tenemos gente para servir. O sea, no tenemos gente, sí es a nuestro cargo, pero tenemos gente a quien nosotros tenemos que servir.
Entonces debemos de cambiar el haz esto, pero hermano, te ruego en el Señor que seas diligente, mira, en esta área, porque tu vida peligra, tu familia peligra. Eso es muy diferente, es una área que tenemos que trabajar todos, como padres, como esposos, hablar a nuestra esposa con todo ruego, a nuestros hijos con todo ruego. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Y fíjense, el apóstol Pablo dijo, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. Hasta bonito regañaba el apóstol Pablo, ¿sí o no? Eso es sabiduría de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos dicen las cosas y todos tenemos orgullo, sí o no? A ver, levante su mano quien no, para pasarle un poco. Todos somos orgullosos, hermano. La grande diferencia es cuánto trabajamos en esa área. Miren, yo la otra vez me vino un pensamiento, lo iba a poner ahí en el Facebook, pero dije, luego le dan like y me creo. Entonces no lo puse, pero sí se me quedó en mi corazón. Miren, si nosotros, hermanos, queremos servir a Dios, tenemos que tener una lucha ardua contra el orgullo. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no estamos luchando diariamente con el orgullo, Dios jamás nos va a poder confiar algo. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si tú quieres servir a Dios, hermano, verdaderamente yo te ruego que luches contra el orgullo que tenemos. Porque imagínense, hermano, un hombre orgulloso dirigiendo una iglesia, un ministerio, va a destrozarse, va a creer más que Cristo, aunque diga que no. Cristo dice que Él es el dueño de la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo es el dueño de la iglesia? Pero un hombre con ego dice, no, aquí yo soy el pastor y aquí yo digo, está bien, pues si es tu iglesia, haz lo que tú quieras. Pero si la iglesia es de Cristo, tú y yo tenemos que hacer lo que diga la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Okay. Entonces, eso pasa, hermano. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado con nuestra casa, nuestra familia, con nuestros hijos por el orgullo? Es que aquí se hace, ok. Si esa es tu familia, si esa es tu casa, haz lo que tú quieras. Pero si tu familia es de Cristo, si tu esposa y tus hijos son de Cristo, debemos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Ese es un ruego, que tenemos que andar como es digno de la vocación que fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados a ser ¿qué? Santos, apartados. Ese es nuestro llamado. No, es que yo quiero predicar a la multitud. Póngase a predicar primero, vaya allá con su trabajo, a su familia. Empiece por Jerusalén, dice la palabra de Dios en Hechos, ¿verdad? Y me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, etcétera, etcétera. No, es que yo soy internacional. Ay, no me digas. ¿Será? No, hermanos. Debemos tener esto en cuenta, hermanos. Hay un ruego de nuestro Señor Jesucristo para que nuestra mente se centre en que tenemos un llamado a ser santos, a apartarnos de este mundo, de esta contaminación, porque tenemos una vocación, tenemos una ocupación. Amén. Miren, entonces, ¿cuál era el ruego aquí del apóstol Pablo? Dice que andéis. Fíjense, esta palabra andéis es una palabra que significa, es peripateo. Esta palabra significa andar alrededor de. ¿Cuántos hemos pasado por una glorieta? ¿Qué hacemos cuando damos vuelta a una glorieta? ¿Andamos alrededor de qué? De la glorieta. Entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el original. Dice, les ruego que siempre anden alrededor del llamamiento santo. O sea, tenemos que estar concentrados, hermanos, como cristianos, andar alrededor de la vocación de ser cristianos, de vivir, de aprender la santidad, de qué es lo que a Dios le agrada y le desagrada. Ese es nuestro llamado. Ese es el ruego del apóstol Pablo para todos nosotros, hermanos. Debemos de estar entonces cuidando, hermanos, ¿verdad? Concentrarnos, enfocarnos. ¿En qué? En vivir a la altura de una vida cristiana correcta. Entonces, ¿cómo debe de ser este comportamiento? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 2. Porque, hermanos, en serio, todo tiene un porqué. Y la Biblia se escribió detalladamente, es un manual. Y si no lo hacemos de esa manera, ese es a veces el problema, hermanos, que las emociones o las buenas intenciones no son inspiradas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos desean todos los días orar sin cesar? A ver. Oye, pues Señor, Padre Santo. ¿Cuántos desean orar todos los días sin cesar? ¿Sí? ¿Pero lo hacemos todos los días?
No lo sé, no me digan ni quiera colgarse la medalla, ¿no? Pero luchamos, porque las buenas intenciones no son inspiradas. Ahí tenemos que accionar. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. ¿Cómo debe ser este comportamiento? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cuál debe de ser nuestra acción, nuestra actitud? Dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre. Y luego, ¿qué dice aquí, hermanos? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y aquí viene la clave. ¿Cómo dice? En amor. Hermanos, ¿cómo debe de ser? ¿Cuál es la manera correcta que debemos de comportarnos? Siendo humildes, hermanos. Necesitamos entender que ser humildes no es aquel que baja la voz, ni agacha la cabeza. No, hermanos, no es aquel que no contesta. Humildad, escuchen, humildad es tener la capacidad y el respeto por las opiniones de los demás. Eso es humildad. Que nuestra opinión no sea la más importante. Y no creernos que estamos por encima de los demás. Aunque quizás en el conocimiento, aunque quizás en el caminar de Dios nosotros podamos tener un poquito de más tiempo, no considerarnos, dice la palabra de Dios, que no nos consideremos, no tengamos un alto concepto de nosotros más de lo que debe de ser. Al contrario, debemos de considerarnos menos que los demás. Debemos de ser amables con los demás, hermanos, y soportar con toda paciencia a los demás. Pero escuchen, aquí viene la clave. Muchas veces tenemos educación, ética, y eso es muy bueno. Escuchen, es muy bueno, hermanos. Sin embargo, nuestra educación, nuestra ética no tiene poder para las cosas espirituales. ¿De qué manera debemos de ser humildes? No, es que yo por respeto, qué bueno, hermano, tenemos respeto, pero la clave no es esa. La clave, aquí dice la palabra, hermanos. El amor. Y esta palabra amor es agapao o agape, es el amor sin fingimiento. Debemos de soportar con toda paciencia a los demás, pero esto es posible únicamente si lo hacemos con el amor que Dios tiene por nosotros. Sin el amor, hermano, no vamos a poder hacerlo. En serio, vamos un día sí, un día no, pero cuando tenemos un compromiso de amar como Cristo nos amó a los demás, vamos a poder soportar. Esa es la clave, hermanos. ¿Estamos aprendiendo? Es el amor de Dios, es decir, hermanos, el amor sincero, el amor de Dios que no se basa en los demás, sino en Dios mismo. Ese es el amor de Dios, que no se basa en nadie, no se basa en nosotros, se basa en Él. Es el amor de Dios, el amor más sincero, hermanos. Es decir, Pablo nos dice que por amor a los demás, pero por el amor que le tenemos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, por ese amor debemos de soportarnos unos a otros. No porque el otro se lo merezca, pero porque Dios sí se merece nuestra obediencia. Porque en serio, hermanos, hay que ser sinceros. Hay unos hermanos que son una bendición, ¿verdad? Bueno, somos. ¿Sí o no? Somos una bendición, hermano. En serio, somos pulidores para carácter. ¿Sí o no? Ese es mi ministerio. Yo pulo a los hermanos. Hey, ¿será? Bueno, por el amor, hermanos, que le tenemos a Dios, debemos de soportarnos, hermanos. A veces, hermanos, en serio, somos insoportables. Es más, a veces ni nosotros mismos nos soportamos. ¿Sí o no? Yo me enojé conmigo mismo. ¿Y qué? Dice. ¿Ok? Sin embargo, debemos de soportarnos como hermanos. Todos, hermanos, unos con otros. Todo por el amor que Dios nos ha prestado. Hermanos, no podemos soportarnos por querer, una vez más, ni por sentir, ni a nuestra manera. Pablo aquí nos dice que la única manera de poder soportarnos es ¿por qué? ¿Por qué? Por amor, hermanos. El amor sincero es la única manera de poder soportarnos. Y tú, mi querido testigo de Jesús, ¿estás dispuesto a soportar a tu hermano por el amor que decimos tener a Jesús? Cada quien responde. Amén. Vamos a seguir leyendo ahí. Efesios 4:3 dice la palabra de Dios. Sigue el apóstol Pablo diciendo cómo debemos de soportarnos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ay,
Ay, Dios. Hermano, Pablo nos sigue diciendo cómo debemos de soportarnos, con qué actitud. Y aquí dice, debemos de estar prontos, solícitos, es decir, el soportarnos debe de ser nuestra prioridad. Y debemos de hacerlo rápido, solícitos. Soportar, en el original, habla de sostener a algo aquí arriba. ¿Cuántos han cargado algo? Un saco de cemento. Pues podemos cargarlo 1 minuto, 2, 5, 10, no sé, bueno, ya es mucho. Pero, ¿verdad que nos cansamos? A eso se refiere, hermanos. Hermanos, soportar a tu hermano no es, ay, es que él me cae muy bien. No, hermanos, es, aunque tenga un carácter pesado, hermanos, aunque sea un pulidor de pastores, un pulidor del todo, tengo que soportarlo, tengo que cargarlo, es pesado, pero por el amor que le tengo a mi Señor y por el amor que le debo de tener a mi hermano, voy a soportarlo. Esa es la intención del original. Hermanos, en pocas palabras, el soportar a alguien nos va a costar un gran esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Unos ya tenemos las manos así, hermanos, que ya, ¿verdad? Pero el amor de Cristo nos da fortaleza para decir, Señor, hay otro que a mí me está soportando. ¿Cuántos dicen amén? Porque así como nosotros soportamos, a mí hay pastores que me están soportando y dicen, otra vez. Entonces es una cadenita, hermanos. Entonces yo no bajo la guardia porque a mí también me están soportando. ¿Cuántos me soportan ustedes, hermanos? Sí, pues ya bajé un poquito de peso. Ok, entonces esa es la idea. ¿Se dan cuenta? No es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil. Es cansado, pero por ese amor sincero es posible, hermanos, soportar a los demás. ¿Alguien te ha hecho algo, hermanos, y dices, no lo soporto? Bueno, Jesús nos dice, debes de soportarlo. Y no solo debes de soportarlo, fíjense la palabra, debes de estar solícito. Entonces, aquí lo que habla es que en cuanto haya una diferencia, tienes que rápidamente, hermanos, rápidamente cuidar tu corazón. Porque ¿sabes qué puede pasar, hermanos? Si una ofensa no se trata a tiempo, hay una raíz de ¿qué? Amargura. Por eso debemos estar solícitos en soportarnos. No importa, tiene 59 años de cristiano, pero no importa, Señor, lo voy a soportar. Debemos de estar así para guardar nuestro corazón, hermano. Debemos de estar prestos para soportarnos. ¿Para qué? Escuchen, para guardar la unidad, hermanos, que Jesús quiere que como iglesia podamos guardar. ¿Qué es? La unidad del Espíritu. Quiere que guardemos, hermanos. ¿Y para qué tenemos que guardar esa unidad? Pues vamos a leer Efesios 4:4. El Espíritu quiere, hermanos, que guardemos. ¿Y para qué guardar la unidad? Pues vamos a ver. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a seguir leyendo ahí hasta el 6. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos tienen a un Dios que no es el Dios de la Biblia? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen a un Señor que no sea el Señor Jesucristo? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen una fe que no sea la fe de la Biblia? ¿Verdad que suena raro? Bueno, guarde eso en su mente. Bueno, debemos de estar unidos como iglesia del Señor, como testigos de Jesús, porque así como solo hay un espíritu, solo hay una misma esperanza, es decir, el cielo, no hay dos cielos. No, sí le doy el tercer cielo, bueno, pero ya sabe a lo que me refiero, ¿no? Solamente hay eso, solamente debe de haber una conducta cristiana, solamente hay un Señor, solamente hay una fe, solamente hay un bautismo, solamente hay un Dios que es Padre de todos, los que formamos la iglesia. Entonces, que así como solamente hay cada uno de lo que yo acabo de mencionar, Padre, bautismo, Señor, etcétera, etcétera, así como de cierto es que solamente existe eso, así es como nosotros como cristianos debemos de estar unidos y debemos de ser un solo cuerpo. ¿Se da cuenta? Es lo que el apóstol Pablo quiere dar a entender ahí. Así como Dios es uno, hermanos, no puede haber tres dioses, ¿verdad que no? No puede haber tres dioses.
Así los cristianos somos un solo cuerpo, hermanos. Ahora, es Dios en tres personas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo, ¿verdad? No, eso es diferente, pero es Dios, Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo. Eso sí es así, pero son tres personas en esa divina Trinidad. Pero un solo Dios, ¿verdad? ¿Verdad que un solo Dios? Un solo Dios. Entonces, no hay, hermanos, no hay dos iglesias. Hay una sola iglesia. Por eso, hermanos, debemos de entender que debemos de estar unidos. Debemos de soportarnos. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta que yo sé que ay, el pastor no estudió o qué. Bueno, pero es para reflexionar. ¿Cuántos han visto un cuerpo desmembrado funcionando? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos han visto un brazo a una cuadra, una pierna a la otra, un ojo arriba del techo y que todos funcionen y el ojo desde allá le diga, hey, mira? ¿Cuántos han visto eso? Es imposible, ¿verdad que es imposible? ¿Sí o no? Pues así como es imposible eso, hermanos, así es imposible que como cristianos no estemos unidos, no nos estemos soportando, porque somos un solo cuerpo, hermanos. Debemos estar unidos. Por eso debemos de soportarnos ¿en qué? ¿En mis buenas obras o en qué? En amor. Esto no quiere decir, hermanos, que todos somos iguales. No. Todos somos diferentes y distintos, pero vamos a ver el segundo punto. Unidos, pero diferentes. Fíjense este punto, unidos, pero diferentes. Efesios capítulo 4, del versículo 7 al 10. Vamos a leer. Unidos, pero diferentes. Dice la palabra de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, debemos de estar unidos, pero todos somos diferentes. Esto no nos hace menos o más. No, hermanos, al contrario, ¿saben qué? Nos hace un solo cuerpo. No nos hace menos, hermanos, o más. Nos hace un solo cuerpo. ¿Se imaginan un cuerpo completo que sea de una sola mano? ¿Se puede imaginar usted eso? Ni el de los Cuatro Fantásticos, ¿va? El elástico. ¿Cómo podrá ver un cuerpo si no tiene ojos? ¿Cómo podrá caminar un cuerpo si no tiene pies? Nos necesitamos, hermanos. Todos somos parte del cuerpo y aportamos. Angustias, pero aportamos. Aportamos algo, hermanos. Somos un cuerpo. Somos diferentes, hermanos. Y si somos diferentes, ¿saben por qué es, hermanos? Porque Jesús es quien nos dio la capacidad de ser diferentes. Cristo, quien bajó a la tierra y quien subió al cielo, es quien nos presta las capacidades que Él considera necesarias. ¿Saben para qué? Para que el cuerpo de Cristo, su iglesia, cumpla su función. Así que, hermanos, lo que a mí me ha tocado hacer, gloria a Dios. Lo que a usted le ha tocado hacer, gloria a Dios. Pero lo que sí, hermanos, a todos nos ha tocado estar unidos. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Esa es nuestra tarea. Y debemos de cumplir la función como iglesia de Cristo. Hermanos, ¿quieres cumplir la función que Jesús quiere que desarrollemos? ¿Sí lo quieres hacer? Pues en primer lugar, hermano, debemos de mantenernos unidos a Cristo. Después debemos de soportar a nuestros hermanos, pero debemos de hacerlo en un amor sincero. Y hermanos, lo que Jesús nos preste, debemos de desarrollarlo de todo corazón. Y vamos a ver, hermanos, cómo estamos unidos, aunque somos diferentes. Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor.
Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, y él mismo, es decir, Jesús, el que había bajado, subido, etcétera, él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amados, todos somos diferentes, hermano. Todos somos diferentes. Miren, el Señor, como hizo el organigrama para que una iglesia funcione, Él estableció las cosas de esta manera, por prioridades, por tiempos, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero estamos unidos a Cristo. Hermanos, ¿se imaginan? ¿A cuánto les gusta los rompecabezas? A ver, ¿a cuánto les gusta aquí los rompecabezas? ¿Les gustaría tener un rompecabezas de 100 piezas, pero todas iguales? ¿Cuándo lo podían armar? Pues no, hermanos, las piezas no encajarían, debe tener su curva para que entre, bla, bla, bla. De la misma manera, hermanos, el cuerpo, sin diferencias, no encajáramos. Hermano, se oye así difícil, pero es verdad. La soberbia de uno hace que mi paciencia y mi humildad encaje. ¿Sí me dan cuenta? Mi impaciencia hace que otro miembro sea fortalecido. Ahora todos unidos con un mismo sentir, ir caminando hacia la unidad de la fe, hasta llegar a ser un varón y hembra, completos en Cristo. Es lo que quiere decir perfectos, completos. Nos necesitamos, hermanos. Hermano necesita al hermano 1000 corajes. Necesita al hermano que le tuerce la cara, no de un golpe. Necesita ese hermano. Hermano, veámoslo de esa manera, si no, ¿cómo vamos a crecer? Necesitamos a ese hermano, pero también necesitamos al hermano fuerte en la fe, el hermano que siempre tiene una palabra. Necesitamos eso, somos un cuerpo, necesitamos entretejernos. Jesús no estableció personas perfectas en la tierra, ¿verdad que no? Los perfectos están ¿en dónde? Allá. Allá están completos. Nuestros hermanos que ya partieron, los ángeles, Calvino, aunque no me gustan, no, también. Están perfectos, allá, completos. Pero aquí somos imperfectos. Hágase a la idea, si no, se va a frustrar, hermano. Y se va a querer ir allá al Himalaya para que ningún pecado lo toque. No, hermanos. Nuestros hermanos juntos nos necesitamos para crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, a la próxima que se encuentra el hermano bendición, dígale dentro de sí, yo lo necesito para crecer. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, eso, hermanos, es lo que necesitamos, hermano. No somos iguales, somos diferentes. Pero Dios nos ha establecido para que por medio de la palabra seamos amoldados, hermanos. Para que la iglesia funcione correctamente. Ahora, el Señor, para que la iglesia funcione, ¿verdad?, estableció servidores para cuidar y capacitar a los demás. No estamos para ser servidos. Estamos para servir a nuestro Dios y a nuestros hermanos. A veces decimos, ahí está la iglesia, los que están a mi cargo. Y bueno, yo entiendo el concepto, pero es a los que yo estoy sirviendo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Tenemos que entenderlo así. Yo les estoy sirviendo a ustedes. Mi trabajo es ser servidor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma, etcétera, etcétera. Yo tengo que entender eso y eso me va a ayudar a no creer que esta es mi iglesia, a no creer que ustedes son míos, a no creer que son mis discípulos. No, hermanos, por el amor de Dios, que no haya 2 Julios Baez aquí en la tierra. Con uno es suficiente. Pero sí que haya discípulos de Cristo. Sí que haya una iglesia que Cristo sea el pastor y Julio sea el servidor de Cristo y de los demás. Porque se imaginan, hermanos, cuántos errores no hemos cometido, hermanos, cuando no entendemos esto. Y sigo aprendiendo, hermanos. En serio se los digo, sigo aprendiendo. Así que, pero es algo que debemos de aprender juntos como hermanos. No necesitamos y somos servidores de los demás. Debemos estar dispuestos para soportar la ofensa de otro.
Porque eso ayudará a que nuestro hermano diga, y miren, le dije algo y el hermano o la hermana me contestó con mansedumbre. Entonces dice la palabra de Dios que si alguien nos ofende, dice enemigo, ¿no? Pero quiero que agarren el concepto, que si alguien nos ofende, nosotros nos debemos de comportar de una manera justa, santa, porque haciendo eso, dice la Biblia, que ascuas de fuego, es decir, que vamos a poner, ¡ay! ¿Cómo es posible que yo le estoy dando y él me da amor? Ahora, la intención de ahí obviamente no es de que traigas a toda la iglesia enojada porque tú te portas bien, pero sí de que los puedas o podamos hacer reflexionar a nuestros hermanos. Que nos hablen así con algo y nosotros, Señor, yo por el amor que te tengo a ti serviré a mi hermano. Quizás hoy se levantó como hace 300 días igual, enojado, pero yo también tengo que levantarme igual para servir a mi hermano, para mostrarle que yo le amo. Que quizás no comparto sus ideas, que quizás no comparto su manera de ser, pero yo amo a Cristo y amo a mi hermano y luego lo voy a tener toda la eternidad, imagínate, hermano. Si no lo aguantas aquí 2 horas, a ver, imagínate ya. ¿Verdad? Es una expresión, hermanos. Ok, bueno, entonces el Señor Jesucristo estableció esto, miren, así como en un tiempo el Señor estableció a los apóstoles para poner el fundamento, así también estableció a los profetas, ¿verdad? Para traer palabra del Señor, así también los evangelistas y así también los pastores y maestros y todos, hermanos. Todos debemos de cumplir una misión. Ahora, ustedes dicen, ay, ya no hay ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Yo sí creo que hay. No con el título, pero con la función, ¿me entienden? El hombre que dice, es que yo soy apóstol, ese no es. Pero sin embargo, un hombre que establece iglesias y que sirve para capacitar, tiene la función de un apóstol. Eso no se puede quitar, porque es como Dios organizó la iglesia. Pero una persona que se denomine así apóstol y que no, pues olvídate, ¿no? Hay profecía, sí hay profecía, pero todo lo que está escrito en la palabra de Dios, ya no hay revelación nueva. ¿Ok? Y pues pastores, pues aquí estamos, hermano, causándoles más dolores de cabeza a ustedes. Pero bueno, entonces todo este organigrama que el Señor hizo, lo hizo con una intención, hermano. ¿Cuál es la misión de que Dios haya establecido este orden? Efesios capítulo 4, versículo 12. Todo servidor, hermanos, todas las personas que podamos tener, personas a quien debemos de servir, necesitamos entender esto. Y hablando como esposos, es primeramente nuestra esposa, nuestros hijos, etcétera. En nuestro trabajo debemos entender que somos servidores de nuestro patrón, servidores de nuestros compañeros de trabajo, servidores de nuestros vecinos. Entendiendo, hermanos, esto, nosotros vamos a ver la vida de otra manera. Entonces, ¿para qué el Señor hizo este establecimiento así, este organigrama que hizo en su iglesia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos entramos aquí, todos. Nuestra tarea es capacitarnos unos a otros. Claro, el pastor tiene a lo mejor más obligación, pero todos tenemos la obligación de capacitarnos. Eso significa perfeccionar en el original. Capacitarnos. ¿Cómo? Como ya les dije, a lo mejor un hermano viene en la chuleta, ¿verdad? O sea, en la carne, así viene, pero ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos la tarea de capacitar al hermano. ¿Sabes qué? El hermano me contestó mal, a lo mejor no sé, pero yo tengo la tarea de capacitarlo. Entonces me voy a portar como Cristo, ¿verdad? Como mi Señor Jesucristo, para que mi hermano sea bendecido o mi hermana. Amén. Eso, hermanos, nuestra tarea, digo, como servidores, hablando directamente, es servir a los demás, capacitarlos. Pero como cristianos es la misma, servir a los demás. ¿Para qué, hermanos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense nada más qué tarea, qué responsabilidad tan grande tenemos. Que el cuerpo de Cristo siga uniéndose. Yo no sé tú, hermanos, yo he sido mucho tiempo de división en pensamientos, en opiniones, en ideas, en berrinches, pero mi plan ya no es ser así. El plan mío, el plan de la Biblia es ser unidad, traer unidad a mis hermanos. Quizás no comparto las mismas ideas de muchos. Miren, en una ocasión, hermanos, alguien me habló, alguien que estuvo con nosotros en la iglesia y me habló, hermano, pero así bien ofensivo. Y si sigues diciendo eso, yo voy a ir a tu iglesia, me dijo, y te voy a confrontar delante de todos. Así, hermano, pero andaba.
Y todo porque yo les estaba aconsejando a una pareja que dejaran de vivir en fornicación. Fíjense nomás. Porque yo les dije que eso no estaba bien. Entonces, por eso, el hermano que estaba encargado de ellos me habló bien enojado. Entonces ya estaba bien prendido y lo único le dije, mira hermano, ya párale, le dije. Te voy a decir una cosa. El amor que yo te tengo a ti está por encima de lo que yo esté en contra de ti. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que os tengas amor amor unos por otros. ¿Saben qué hizo? No soportó la palabra y me colgó. ¡Paz! Guardé mi corazón. Al terminar oré por el hermano. Señor, ayúdalo a entender. Yo no me voy a aferrar, yo no soy el Espíritu Santo. Pero yo lo que sí, guardo mi corazón, te pido por mi hermano. Y bendito sea el Señor, guardé mi corazón y ahí está. Entonces, hermano, miren, nosotros como iglesia estamos para servirnos, para estar unidos, para establecer lazos de unión, no de división. ¿Por qué? Porque tenemos una grande tarea, hermanos, prepararnos todos para que nuestra iglesia, hablando del cuerpo de Cristo, seamos edificados, es decir, seamos formados. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo estaremos trabajando? Lo que quiero decir es para que vean que tenemos un trabajo arduo. Efesios 4:13. ¿Hasta cuándo yo debo de portarme así? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de pensar una misma cosa, de creer una misma cosa, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí perfecto es completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, vamos a ser sinceros. ¿Cuándo llegaremos ahí en esta tierra? Dígame. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos de trabajar en unidad, en soportarnos, en amar? Todo nuestro peregrinar aquí en la tierra. Amén. Hasta que seamos maduros. Hermanos, a unos nos cuesta más trabajo que a otros. Pero Dios estableció, hermanos, a quienes cuiden a su rebaño, para que un día lleguen a estar maduros, completos. Para que todos hablemos una misma cosa. Y que nuestra meta sea, ¿qué? Parecernos a Cristo, hermanos. Esa es nuestra meta. No hay otra meta, hermano. Miren, yo les digo a mis hermanos a veces, miren, como el nombre de la iglesia es Casa de Oración, es un nombre muy común, ¿verdad? ¿Sí o no? Es muy común. Hay casas de oraciones en todas partes. Entonces nosotros, ya sea en los folletos o algo, ponemos Casa de Oración Mexicali, está afiliada a Casa de Oración Guadalajara en el ministerio del pastor Chuy Olivares. No porque andemos exaltando el ministerio, yo voy en contra de eso, de hablar de los hombres, yo voy en contra de eso. Simple y sencillamente para que sea una distinción, ¿me entienden? Por eso lo hacemos. Ahora, no, para que no me malentienda, pero, o sin embargo, mi trabajo como cristiano es que la iglesia global de Cristo sea unida. Ese es mi trabajo. Oye, es que la iglesia fulana de tal, si no entras con un velo, si no, o te etiquetas la corbata, o hermano, ¿qué tiene? Pues póngase el velo, hermana. Quítase la corbata, póngasela. ¿Qué tiene? Yo tengo que guardar el vínculo de la paz. Simple y sencillamente a mí que no me digan que Jesús no es Dios, porque en ese momento es algo fundamental. Le digo, discúlpame, primo, porque no te puedo decir hermano. Discúlpame, pero ahí sí no. No, no, ahí sí no. Oye, pero es que Cristo viene, está bien, pero ¿tú crees que viene? Sí, gloria a Dios. No, pero es que yo soy elegido. Espérate. Bueno, eres elegido, pero eres hijo de Dios. No, pues que sí. Bueno, pues ¿qué? Yo soy abortivo, tú eres elegido, ¿qué tiene? Pero amamos a Cristo, ¿sí o no? No, pues sí, ahí está. ¿Sí me entienden? Debemos de estar unidos, hermanos. Porque Cristo es lo que quiere. Como les digo, yo no comparto muchas ideas y ustedes ya las saben. Pero, o sin embargo, yo me debe de unir a mí el amor que le tengo a mi hermano. ¿Sabes qué, hermano? Tú tienes la fe que yo tengo. Gloria a Dios por eso, a seguir luchando, hermano, para vivir en santidad, ¿no? Esa es nuestra tarea. O descubrir qué significa Romanos 8, 29 y 30. ¿Cuál es tu tarea? No, pues consagrarme. Adelante, hermanos, vamos a consagrarnos y no llenarnos de sangre. Consagrarnos, no. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ok, bueno, entonces, hermanos,
Miren, el Señor por su voluntad escogió a sus servidores. Él seleccionó a las personas que van a servir. Nos escogió, como dice la palabra de Dios, de lo más vil y menospreciado. A los menos capacitados nos escogió para Él capacitarnos, para que Él se lleve toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como nosotros no tenemos nada y todo lo que tenemos nos ha dado Dios, todo es para Él. Entonces, gracias a Dios nos tocó servir, hermanos, pero como cristiano, primeramente antes de que ser servidor y todo, como cristiano yo debo de servir a mi Cristo y debo de servir a mis hermanos. Y ese servir habla de soportar unos a otros. Y créanlo, que como pastor, esa es una de mis tareas, a diarias. Y gloria a Dios, estamos aprendiendo, no hemos llegado. Y estamos aprendiendo, así que háganme enojar, hermano, para que crean, no se crean. Entonces, hermanos, la estrategia de Cristo es que Él nos capacite por medio de su palabra, pone servidores, etcétera. Pero como cristianos debemos de capacitarnos ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor me llame a su presencia o hasta que Él regrese. Hasta ahí, hermanos, termina nuestra tarea. Así que ya no se frustre. Ponga la foto del hermano, de la hermana ahí en el espejo y diario para que se levante y ore por él. Te pido por Santa Carmela, bueno, no sé si hay que me perdone, pero alguien. Te pido por San Anastasia, te pido por San Clemente o quien tú quieras. El hermano que te trae a filo. Amén. No, no es cierto, no van a poner la foto, no tengan problemas ahí matrimoniales. Pero sí, hermanos, esa foto en su corazón, llévelo. Yo les he dado ese consejo porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, si tú tienes algo contra alguien, ora por él diariamente. Vas a ver que cuando menos lo esperes, hermano, tú vas a empezar a verdaderamente sentir el deseo puesto por Cristo de que esas ofensas del hermano se conviertan en tu carga para que Dios perfeccione la área de tu hermano. Amén. ¿Cuántos vamos a aplicar a eso? ¿Sí? No lo di muy convencido. Bueno, yo cumplí ya con decirlo, ¿verdad? Punto número 3. El propósito de ser un testigo completo en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategia de hombres que para engañar emplean o usan o manipulan con astucia las artimañas del error. Hermano, el propósito de ser un testigo completo en Cristo es para no ser engañados. Hermano, miren, si nosotros, como dice la palabra de Dios en Efesios, no entendemos que no tenemos lucha contra el hermano, sino que tenemos lucha contra aquel que manipula al hermano, nosotros nos vamos a resentir con el hermano. Pero si nosotros entendemos que yo no tengo lucha contra carne ni sangre, sino es con el enemigo que se mete en los pensamientos, que inspira y por medio de nuestra concupiscencia nos hace fallar. Él no nos manda, al cristiano el enemigo ya no lo debe de gobernar porque se supone que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es más fuerte él que el enemigo, ¿sí o no? Sin embargo, estamos en el proceso. Entonces, cuando yo recibo una ofensa, cuando yo recibo algo de un hermano, yo debo de entender, Señor, tu palabra dice que no es él. Saca el frasco de agua bendita, no se crea, hermano. Yo debo de entender que no es él. Y eso, hermanos, a mí me ayuda a blindar mi corazón y no recibir algo personal. Y, Señor, te pido por la actitud que mi hermano está teniendo ahorita. Te pido porque esa actitud no es una actitud cristiana. Estás moldeando su carácter, te pido por él. Y así no lo agarres personal, hermano. No lo agarremos personal. Por eso la palabra de Dios para todo tiene, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo, hermanos, entendamos eso, es algo tan básico, hermano. Ahora, escuchen, nosotros debemos de entender lo siguiente. Les digo, quizás a quienes estén un poquito más maduros. Hermano, ¿sabían ustedes que en la vida natural hay una etapa que se llama niñez? ¿Sí o no? ¿Cuántos tuvieron niños? ¿Cómo eran sus niños así chiquititos? Lloraban por todo. Luego los querías abrazar y se enojaban. ¿Cómo eran? Les dabas una paleta, la agarraban, luego la tiraban y querían una nieve. ¿Sí se acuerdan? Bueno,
en la iglesia, hermanos, o en la vida cristiana hay una etapa que se llama niñez espiritual. Y los que podemos estar más maduros debemos entender esto. Hermano, agarra garrotazos a un niño y no lo vas a hacer entender porque necesita pasar esa etapa. ¿Sí me están entendiendo? Claro, desde chiquitos hay que educarlos, ¿verdad? Pero a tablazos no lo vas a componer. Tiene que pasar la etapa de su niñez. Hermanos, si somos un poquito más maduros que el otro hermano, entendamos, si tiene actitudes de niño espiritual, que se enoje, que tuerce la cara, hermano, sopórtelo. Es un bebé espiritual, es bonito eso. Pero ya es un hermano, es un dinosaurio del evangelio de 59 años y sigue con las mismas. Bueno, pues ahí ya es diferente, pero aún así debemos de orar por el hermano. Pero ya se pasó del tueste. Imagínense un hermano de 50 años con un biberón. Pues así es espiritualmente. Pero hermano, ¿cuánto tiempo tienes en el evangelio? No, pues uno. Ese hermano, espérate, hermano, no seas fariseo, hermano. Es que dijo una mentira y la palabra y te crees el Indiana Jones ahí chicoteando, hermano, espérate. ¿O tú eres el apóstol Pablo desde que naciste de nuevo? Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que somos maduros, entendamos eso y debemos entender la actitud de un niño. ¿Qué le decimos ahí? No usen el celular aquí, apáguenlo. Ah, no, ahí están. Dejen a los niños, son niños, pues no entienden. Se sacaron los hermanos. Entonces está bien, hermano, lo sugieres, deben de estar entendidos. Pásale, hermano, siéntese ahí. No, yo me siento, deje que el niño se siente donde quiera, es un niño. Amén. No es mala la etapa de la niñez, pero hermanos, si no lo sabemos llevar a los niños, podemos dañarlos. Así como en la infancia hay niños ya adolescentes o incluso nosotros que fuimos traumados, así espiritualmente, hermanos. Hay que ser sabios, son niños espirituales ahí. Véngase para acá, mi niño, está bien. No me hable, no me hable. Véngase para acá, mi niño. Tenemos que entenderlo. ¿Cuántos dicen amén? Pues imagínate pues que un adulto se ponga con un niño, así nos miramos nosotros. Hay que ser tiernos, hermano, así como nuestro Señor Jesucristo. Como le decía, venid, manada pequeña, benditos de mi Padre. Así que seamos sabios, hermano, porque en serio, si no lo hacemos, hermano, hay tantos hermanos desanimados, heridos, porque los fariseos de la fe no queremos ver ninguna imperfección en los demás. Eso es un fariseo, aquel que ni con un dedo puede mirar el pecado de los demás, pero sus pecados tiene mucha paciencia consigo mismo. No, hermanos, aprendamos. Amén. Gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor, hermano. Ok, ahora debemos de tener cuidado con esta actitud de niños. ¿Saben por qué? Porque los niños son fluctuantes, cualquier cosa los puede mover. Entonces hay que cuidar, en vez de enojarnos, en vez de querer tratar así fuerte con ellos. No. Hey, tranquilito, a ver, véngase, vamos a darle su biberón. La palabra de Dios ahí. Ok, así, dale lechita, dale ira. Véngase para acá, mi niño. No le quieras dar un filete de carne cuando no puede comer eso. Es que no entiende que la santidad del Señor, y el hermano no sabe ni cómo orar. Pues por el amor de Dios, hermano. ¿Sí me están entendiendo los servidores? ¿Sí? Así que por favor debemos entender ahora, no nomás los servidores, todos los hermanos, que podamos estar por la gracia de Dios más maduros, o lo que estemos más inmaduros, como sea, soportemos a los niños, ¿verdad, Dan? No, y aunque usted no lo crea, hay hermanos que no, todavía, esta iglesia no tiene educación y aquí no hay orden. Hermanos, por el amor de Dios, sí hay orden. Y estamos orando para ese cuartito que está ahí, lo vamos a poner bien, si es que no nos movemos de aquí primero. Estamos haciendo algo ahí, estamos orando y confiando en el Señor. Pero va a haber el momento donde ahí los tengamos encadenados y que no digan, no se crea. Donde estén ahí cuidados. Pero mientras tanto, cuidemos a los niños. Soportemos a los niños. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tengamos cuidado, porque como son niños, son llevados de cualquier viento de doctrina. Entonces si nosotros somos así bien severos, y entonces alguien le dice, no, pues, ¿qué pasó? No, es que ando enojado porque pues no puedo decir nada en la iglesia porque... Y entonces otro puede llegar un lobo. No, es que ahí no tienen amor. Entonces como tú andas todo afligido, te va a decir, vente para acá, y nomás se va a oír el ¡au! Porque es un lobazo que te va a devorar allá, ¿me entiendes? Pero eso es porque a veces a nosotros nos falta sabiduría.
Y ahí andan las ovejitas todas mordisqueadas por los lobos porque no supimos cuidar su niñez. Así que ¿cuántos vamos a cuidar a los niños? ¿Sí? Espirituales. Pero no ofenderlos. No ofender, decir, ahí está bien, es que tú eres un niño inmaduro. Ya, nada, ese hermano, no. Las actitudes hablan por sí. Guarde silencio, ore por él, seamos ejemplo. ¿Cómo le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Nada más, hermanos. ¿Amén? Ok, sigamos aprendiendo, hermanos. ¿Estamos aprendiendo o no? Ok, miren, entonces, el propósito de ser un testigo completo en Cristo es para no ser engañados, hermanos, para que no seamos niños espirituales que cualquiera puede engañar. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos. ¿Se da cuenta cómo dice crezco? Es todos juntos, unidos, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Es nuestra meta, hermano. Yo no me quiero parecer al hermano Apolonio, a menos que el hermano Apolonio se parezca a Cristo. Pero a veces tenemos, hermanos, estatuas ahí. No, es que yo quisiera ser como aquel hombre de Dios. Hermano, yo te apuesto que ese hombre de Dios tiene defectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo Jesús, no vas a encontrar un defecto. Y si lo encuentras, me lo dices, por favor. No hay defecto en Él. Por eso, todos debemos de tener nuestra mirada puesta en Él. Eso no quiere decir, no, pues pon la mirada en Jesús y yo ser, ¿verdad? No, hermano, tenemos que ser ejemplo. Pero nadie va a poder llegar a la estatura de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, en vez de ser engañados, debemos de ¿qué? De perseverar. ¿En qué? En seguir las verdades de la palabra de Dios. Debemos de seguir las verdades de Cristo. Veamos, hermanos, cuál era una de las oraciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. Y si lo puso ahí, mi hermano, ayúdenme a leerlo en voz alta, así como tenor. Vamos a leer aquí. Esa es una oración de Jesús. Una oración se le llama la oración sacerdotal en el Nuevo Testamento. Vamos a leer todos. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, este versículo está tan tremendo, hermanos. Hermano, el estar unido a mis hermanos, el soportar a mis hermanos tiene un propósito. ¿Sabían ustedes, hermanos? Yo creo que sí lo saben, ¿verdad? No se hagan como que, ¿verdad? El grillo les habla. Miren, la mayoría de las personas que hablan de la iglesia es por nuestra culpa, ¿sí o no? Tristemente, hermanos, hemos servido para hacer burla, para hacer vituperio, para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea avergonzado. Yo estoy poniendo a mí. Hemos oído, no, pues mira, ya es cristiano. Entonces, pero al contrario, si todos estamos unidos, si todos pensamos una misma cosa, una misma fe, un mismo bautismo, todo así, ¿saben qué va a pasar? El propósito es para que el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Eso debe de estar por encima de mi orgullo, por encima de mis ideas. Mi vida debe de reflejar que el Hijo de Dios vino a esta tierra y que Él es mi Rey y que Él me gobierna y que Él me dirige. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito, hermano, ser uno como hermanos. Hermano, la oración sacerdotal de Jesús es que seamos uno, que estemos unidos como iglesia, como hermanos en la fe, hermanos. Debemos de estar unidos, sin divisiones, hermanos. Este es el deseo de nuestro amado Jesús. Y también se debe de convertir en nuestro deseo, como se convirtió en el deseo del apóstol Pablo. Último versículo, Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente. De quien todo el cuerpo, fíjense, bien concentrado y ¿qué? Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia, de cada ¿qué? Miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Hermanos, debemos de estar unidos, hermanos, a los demás para formar el cuerpo. Miren, cuando un cuerpo no está formado bien, se le llama deformación. Yo no me estoy burlando ni mucho menos. Quiero poner un ejemplo. Si hemos visto personas que su cuerpo está grande, pero un miembro está más pequeño. ¿Sí han visto eso? O algo, es un cuerpo que algo pasó por genética, no sé, lo que haya pasado. No es un cuerpo normal. Así, hermanos, el cuerpo de Cristo, cuando todos no hacemos nuestro trabajo, hacemos eso, hermanos, que el cuerpo de Cristo esté un poquito deforme. Yo no quiero que el cuerpo de Cristo esté deforme. El pedazo que a mí me tocó, es más, ser tierra en medio de la uña, no importa, pero quiero ser esa tierra que esté ahí siempre. ¿Me entienden? Esa uña, ese callo, dijo el otro. Bueno, el que sea, pues. Pero estar ahí, hermanos, estar ahí unido a esa parte que a mí me tocó formar del cuerpo, yo quiero estar ahí. Porque si estoy ahí, por ejemplo, que si sea un dedo, los otros dedos me necesitan, ¿verdad? ¿Sí han visto personas que les apuntan, ¿cómo? Les cortan un pedazo de su pie, de su dedo o algo? Sí lo necesitan, esa extremidad, ¿verdad que sí? Los otros se esfuerzan más para poder suplir la necesidad de eso. Hermanos, por eso cada uno hagamos nuestro trabajo, para todos estar juntos, unidos, no cargarle el trabajo a los demás. Jesús quiere, hermanos, que formemos un solo cuerpo. ¿Y cómo funciona esto, hermanos? Ayudándonos entre sí, hermanos. Cada uno, Dios nos ha dado dones para servirle, hermano. A unos ser pacientes, a otros serviciales, a otros pastores, maestros. Todos tenemos algo de parte de Dios para servirle. Todos, para servirle a Él. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Pues debemos de ayudarnos mutuamente o de común acuerdo. Todo esto para crecer en nuestra vida espiritual. Pero una vez más, hermanos, aquí viene la clave de cómo ayudarnos mutuamente o de estar unidos. Es edificados en amor. En amor. Es decir, que la intención de nuestro corazón sea el amor desinteresado que tenemos hacia Dios. Es el mismo que debemos de tener hacia nuestros hermanos. Entonces, hermanos, ¿cómo ser un testigo completo en Cristo? Número 1, debemos de atender el ruego de Pablo. Es decir, debemos de andar alrededor, de vivir como es digno. Es decir, como es congruente de todo un cristiano en las verdades de la fe. Número 2, debemos de hacerlo por el amor sincero que Jesús nos tiene. No debemos de hacerlo por interés ni en hipocresía, sino sinceramente. Número 3, debemos de soportarnos, de estar unidos, porque así como Dios está unido a Cristo, así como el Padre está unido a Cristo, así nosotros debemos de estar unidos con nuestros hermanos. Así como Dios es uno, el Espíritu es uno y es un bautismo y es una sola fe, así también, hermanos, nosotros debemos estar unidos con nuestros hermanos. Así como esta es una verdad, así es nuestra verdad como hermanos de estar unidos. Hermanos, no existen dos iglesias. ¿Sabe usted? Existe el pueblo de Dios y la iglesia. El pueblo de Dios más adelante será salvo. Algunos están siendo salvados, pero en un día será salvo. Pero su iglesia son todos aquellos que han recibido por fe la salvación de Cristo Jesús. Solo hay una iglesia. Solo hay una iglesia. No existe dos iglesias, hermano. Por eso debemos de mantener la unidad. ¿Cómo? Soportándonos unos a otros en el amor del Señor. 4, hermanos. Dios estableció oficios por los cuales seremos edificados. Cada quien cumplirá su función, que es capacitarnos para hacer el trabajo, que es la obra, el trabajo de la iglesia, para que no seamos engañados. Hermano, yo debo de entender que mi trabajo, lo que yo hago ahorita, servirles a ustedes, todo lo que yo hago es para que sean ustedes capacitados, para que no los engañen. Hermano, su trabajo de ser amable, de ser humilde, de soportar, es para que su hermano no sea engañado. ¿Se imagina, hermano? Un hermano viene débil en la fe o hermana y le dice algo que no es congruente y usted se enoja y en ese momento Satanás le mete una idea, es engañado y va y hace algo. ¿Se da cuenta, hermanos? Tenemos una grande responsabilidad de trabajar unidos para que no seamos engañados. Número 5, Dios estableció estos oficios para que no seamos engañados, pero también para que seamos enseñados, hermanos.
para que podamos crecer. ¿En qué? En verdad, en Cristo, unidos a Él, edificados cada día en el amor que Jesús nos da. Ahora fíjense, vamos a ver rápidamente nomás 4 versículos de una de las características que tenían los testigos de Jesús en la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, versículo 14. Y vamos a poner atención en algo, no lo voy a recalcar ahorita hasta leerlos todos. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:1. Fíjense lo que dice Hechos 2:1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y por último, Hechos 2:46. ¿Qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuál es la palabra que resaltó aquí? Unidos, hermanos, unánimes. ¿Se dan cuenta? Es así como la iglesia primitiva, hermanos, estuvo completa en Cristo. ¿Cómo? Unida. Y saben, hermanos, no hay otra manera de estar completos en Cristo, sino estar unidos a Cristo y unidos a nuestros hermanos. Fíjense, cuando yo salí de la iglesia donde yo estaba, salí muy herido, hermanos. Salí muy herido. Muchos años sirviendo y fui maltratado espiritualmente. Cuando yo empecé a aprender, me entró, bueno, no me entró, ya tenía, ¿no?, un rencor de tantos años que desperdicié. Tenía un rencor muy grande contra el pastor, contra la esposa del pastor. Y estaba bien herido, hermanos, bien herido. En una ocasión, ya yo estaba sirviendo en la misión. Aquí nosotros iniciamos el domingo 5 de mayo del 2015 como una misión. Ahorita, hoy, en mayo cumplimos 8 años, pero ya como casa de oración, en septiembre 22 cumplimos 4 años. O sea, pasamos 4 años ahí de prueba y lo que sea, y ahorita tenemos 4 años. Entonces, cuando yo ya estaba sirviendo ahí con mis hermanos y eso, había eso en mi corazón, hermano. Yo no sanaba y pues era puro veneno el que tiraba. Y una vez el Señor me habló directamente, me dijo: mira, escúchame, o sana tu corazón o yo me voy a apartar de ti. Tú decides. Entonces ¿cuántos han sentido ese coraje que sienten como que algo les quema, así como una úlcera ya petrificada? ¿Cuántos han tenido eso? Bueno, yo lo pasé, hermano. Mira, desesperaba, mi corazón se aceleraba. Hermano, era una angustia. Y en una ocasión, el Señor me dijo: mira, ahorita vas a llegar a la iglesia, ahí va a estar el pastor y le vas a pedir perdón. Y yo, ¿qué? Ahora sí como que, ¿qué? Si él me tiene que pedir perdón a mí. Me dijo: le vas a pedir perdón. Miren, hermanos, escuchen. Era un día inhábil. ¿Saben qué es un día inhábil, no? No, ¿qué creen? ¿Qué creen que estaba ahí? ¿Quién cree que estaba ahí? El pastor. Y llegué y me le quedé mirando, le dije: pastor, vengo a pedirle perdón. Y el pastor, hasta cuando me miró se quedó así porque pues, andaba hablando de mí, ya saben, ¿no? Y se quedó así, pues, y luego pues yo llegué así como, no se crea. No se crea. Entonces llegué y le dije: pastor, quiero hablar con usted. Y luego se me quedó mirando y dice: ¿qué pasó? Me decía: ¿qué pasó, varón? Me dijo. Le dije: mire, la verdad, lo traigo atravesado. Le digo: en serio, de ceja, no le dije, total, pues, perdóneme, le dije. ¿Sabes qué? Lo abracé, hermanos. ¿Cómo les puedo explicar eso? Bueno, espiritualmente se cayó una escama de mi vida, hermano. Y mire, cuando yo lo abracé, el pastor primero estaba tieso, ¿no? Así como diciendo: me va a dar un filerazo, ¿qué va a hacer, no? Estaba tieso, pero de repente, ¿qué creen que hizo? La palabra blanda, ¿qué?
calma la ira se soltó, hermanos. Desde ese tiempo, hermano, mi corazón fue sanando. Ahora, si soy sincero, ¿quería hacerlo? No. Por eso no es de que no me nació. Pero fui obediente. Él tenía que pedirme perdón a mí, él no lo hizo, eso ya no es mi asunto, ¿sí me entienden? Ese es asunto de él. Empecé a orar por él, Señor. Y ya cuando yo lo miraba, pastor, Dios le bendiga, lo saludaba y lo abrazaba, yo lo notaba a él así, y yo seguí, hermano. Me pasó otra cosa con otro pastor, en serio, a lo que voy, hermano. Miren, yo ya no pude regresar a la iglesia ahí por doctrina, ¿me entienden? Por cosas no sanas que yo, en la palabra no, pero eso no me quita que yo ame al pastor que dedicó tiempo a mi vida, independientemente, hermanos. Quiero darles un consejo, hermanos. Miren, la mayoría de aquí venimos de iglesias. A muchos nos maltrataron, a otros nosotros maltratamos. Pero, hermano, si alguien te hirió, ve tú y pídele perdón. Ve, pídele perdón. Perdón porque tú lo traías atravesado y tu alma va a descansar. Ese coraje que está en tu corazón. Y sabes que vas a poder fructificar. Acuérdense de la vida de José. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. El significado tiene mucho que ver. Uno de sus significados es perdonar la angustia que pasó cuando sus hermanos lo vendieron. ¿Y saben cuál es el otro significado? Fructificar. Escuchen, hermanos. José tenía que perdonar para poder fructificar. Y hermano, usted y yo debemos de perdonar cualquier ofensa para poder fructificar. Le digo sinceramente, hay ocasiones donde ya no la relación por la palabra, porque eso sí nos debe de, ¿verdad? Pero debemos de estar en paz. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz para con todos. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú haces eso, hermano, no porque el pastor dijo, porque la palabra lo dice, tú vas a ser libre, hermano. Si donde quiera que tú estés, vas a fructificar. Vas a ser un hombre, vas a ser una mujer llena de la plenitud de Cristo. Vas a estar lleno del Espíritu Santo en el buen sentido de que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a gobernar, porque no va a haber una raíz de amargura que te estanque. Y aquí como iglesia, hermanos, no es la excepción. Hermanos, vamos a tener diferencias, hermanos, somos diferentes. Amén. Conclusión. Una vez más, hermanos, el soportarnos, el perdonarnos y estar unidos es el trabajo de todo cristiano. Esto debemos de practicarlo a diario, sí o sí. Yo sé, hermanos, que es difícil soportarnos, pero en esta tarde te digo lo siguiente. ¿Quién te pudo haber ofendido tanto como para que no puedas soportarlo, hermano? Si en verdad creemos que solo hay un Dios, que solamente hay un bautismo, debemos de creer que solo hay un cuerpo. Y ese cuerpo somos los hijos de Dios, esparcidos por el mundo entero. Y así como solo hay un Dios, solo existe un cuerpo de creyentes, así es que busquemos la unidad, hermanos. Pues la unidad nos llevará a estar completos en Cristo. Porque si estamos en enemistad o en división, jamás vamos a poder estar completos en Cristo. ¿Quién te ha ofendido, hermano, que valga más que tu unión con Cristo? ¿Quién? Nadie, hermano. Aplicación. Soporta, mi hermano, soporta. Soporta, pero soporta en amor. Pasa por alto las ofensas, con tal de mantener el vínculo de la unidad, de la paz, que nos corresponde como testigos de Jesús, guardar. Sé que no es fácil, hermano, pero con la ayuda del Señor es posible. ¿Con quién estás enemistado? ¿Con quién te has retirado? Pues hoy es un buen día, hermanos, de ir a unirte a esa persona del cuerpo que es la iglesia, que se ha desunido. Ve, hermanos. Ve y ve a Jesús, mi hermano, para que te ayude a hacer las paces con tu hermano, para que puedas disfrutar de esa unión y comunión con Cristo. Ahora sí, hermanos, termino con esto. En una ocasión, escuchen, le preguntaron al pastor Chuy,
¿cómo era posible estar más de 35 años con los mismos pastores o servidores a su alrededor? Fíjense. ¿Qué acaso le preguntaron, pastor, 35 años con los mismos? O no me acuerdo cuánto, pero puse una cifra. ¿Qué acaso no tienen diferencias? Y el pastor dijo esto, hermanos, que en serio que a mí me hizo pensar. Dijo, no, sí, en efecto, hemos tenido muchas diferencias y fuertes, dijo. Hemos tenido muchas diferencias fuertes, pero que ellos tenían una estrategia. Fíjense, hermanos, esto serio. Que cualquier diferencia, por más fuerte que sea, siempre van a hacer o tomar la decisión que Dios diga, no la que ellos quieran. Ay, hermanos. Y saben, hermanos, cuántas veces, cuántas amistades, cuántos familiares, cuántos hermanos en la fe hemos perdido, nos hemos distanciado por hacer lo que es correcto para nosotros y no lo correcto para la palabra de Dios. Perdemos la amistad, hermanos. ¿Saben por qué? Por querer hacer lo que nosotros queremos, lo que me dice mi orgullo, lo que me dictan mis pensamientos. Y saben, hermanos, esta es una muy buena estrategia, amados testigos del Señor. No hagas lo que tú quieras hacer. Haz lo que Cristo dice que debes de hacer. No importa la circunstancia que estés pasando. No importa por más difícil, hermano. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Pasa la ofensa. ¿Quieres hacer tu voluntad? Pues va a haber una separación. Y recuerda, si hay una separación del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es dividido. No hay que dividirnos como hermanos, somos un solo cuerpo, hermanos. El consejo es no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer. ¿Cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano que peque contra nosotros? Toda la vida. Así es de que si tú estás luchando, hermano, en esta tarde, porque alguien te ofendió, porque alguien te hirió, porque hirió, porque no lo soportas, porque hay alguien que te hizo sufrir, hoy es un buen día para que le digas al Señor, mi vida es para ti. Yo me consagro, cansado estoy de hacer mi voluntad. Dile, hermano, a Jesús, me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Oh, amado hermano, ¿por qué no te pones de pie en esta tarde? Ponte de pie, hermanos, y pide a Jesús que te ayude a soportar, a aguantar, a perdonar todo por guardar el vínculo de la paz. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos llene de esas fuerzas para poder ser la iglesia por la que Jesús un día regresará. No hay diferencia que sea más poderosa que la unión de Cristo por su iglesia, porque la palabra de Dios dice que ni las mismas puertas del Hades van a poder frenar el establecimiento que Cristo vino a fundar en esta tierra, que es la iglesia. Que no sea nuestro carácter, que no sea nuestro orgullo, hermanos. Perdonemos, vamos a pedir perdón. Y quizás te digo, a lo mejor ya no puedas regresar a la iglesia, está bien, pero que tu alma, que tu ser esté limpio, para que donde quiera que estés, acuérdate lo que le dijeron a José, puedas fructificar, para que tu vida pueda fructificar, hermano. Hermano, yo estoy convencido por la palabra de Dios que si yo no hubiese obedecido a Dios, yo no estuviera aquí. Escuchen, Casa de Oración Mexicali estuviera, pero yo no estuviera aquí. Pero bendito bendito sea el Señor. Que pudimos obedecer. Y aún nos falta mucho, hermanos. Pero nuestra meta es seguir obedeciendo siempre. Todo.
por el amor a mis hermanos, por la salvación de los perdidos y por obedecer a Cristo. Nada debe de estar por encima de eso, hermanos. Así que vamos a adorar al Señor. Y en serio, hermano, yo te entiendo. Si tú has sido herido, yo todo lo que me digas te puedo entender. Pero yo sé que Jesús es suficiente para sanar tu herida, hermano, por más profunda que esté. Así que en esta tarde, si tú estás herido y tienes algo contra alguien, hermano, reflexiona. Deja que la palabra penetre ese corazón. Alguien te ofendió, quizás alguien te hizo algo muy grave, a lo mejor en tu niñez, no lo sé. Alguien traspasó tu privacidad, no lo sé. Pero Jesús ha venido a sanar el corazón quebrantado. Esa fue la misión de Jesús.